Está con nosotros el Coordinador General de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial de la Secretaría de Educación y Cultura, Francisco Javier Ruiz Valenzuela. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La SEC reiteró el llamado a la comunidad educativa en general para hacer uso de los protocolos de atención, mecanismos de conciliación y esquemas de preventivos con los que cuenta la dependencia, así como contribuir a generar ambientes escolares libres de violencia, detectar, prevenir y atender cualquier caso relacionado con dicho tema. Le hemos estado platicando sobre esta situación, pues sobre todo en secundarias, y se encuentra por acá el coordinador, pues, de esta área de la SEC. Bienvenido, Francisco, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Mucha chamba la que tiene, nos decía, muchas actividades las que competen a esta área. Sabe que cuando me dicen Francisco me acuerdo de la prepa y para atrás. Realmente me llaman Javier Ruiz, el ingeniero Javier Ruiz. Bueno, pero yo aquí tengo que es Francisco Javier, ¿verdad que no le ando cambiando el nombre? No, y cuando me dijo mi abuelo, quítate el Francisco, somos muchos. Casi le tomé desde entonces esa iniciativa. No le vamos a decir Francisco, le vamos a decir Javier entonces, pero aquí me pusieron Francisco. Espero no cambiarle el nombre. No hay problema. Bueno, adentrémonos a esto que nos compete, coordinador, que es el tema de seguridad escolar. Cuéntenos una situación que se está, presentamos este video que nos denunciaban papás, se confirma que se está haciendo lo propio, pero ¿qué está ocurriendo y cómo se está atendiendo este tema de violencia en planteles educativos? Pues mire, el tema lo pudiéramos entender como un fenómeno del acoso escolar. Acoso escolar cuando popularmente se le conoce como bullying. Ok. Ahora, pasada la pandemia, es un fenómeno que está más visible. Es más, pudiéramos dar como conclusión que la pandemia misma nos puso a relieve nuestra condición humana. Y en este efecto hay puntos muy sensibles en donde en los entornos familiares se incrementó la violencia. Ese es el factor principal que está siendo trasladado a nuestros entornos escolares. Sí. Y por ende, no es una cuestión de evasión, pero sí lo veíamos como desde el cierre del ciclo anterior, como un fenómeno en ascenso. Okay. Ya casi en las tardeadas que se hacían precisamente en secundarias, comenzaron a detonar manifestaciones violentas. ¿Sobre todo en secundarias? Es correcto, ¿por qué? Resulta ser que en elemental y primaria todavía la autoridad de un maestro es peso, es una condición muy significativa para la conducción del ambiente escolar. Secundaria comienza a tener por la etapa obviamente natural. Sí, de manera natural por la cuestión de, ahora sí que el cambio que se da en los jóvenes. Y en esa manifestación en torno a tener una explicación de su naturaleza misma, ¿no? Y con eso es la exploración también hacia dónde puede llegar uno en los alcances. Ahora, lo especial en esta situación post-pandemia es qué fue lo que nos vieron normalizado durante el comportamiento. Lo hemos hablado con psicólogos, ¿no? Es correcto. Esta parte que ha afectado, que no la hacemos a un lado, es parte de. Totalmente. Es más, si uno se traslada a otros países, comienza a ver que este tema del acoso escolar, pues está presente en Corea, en Italia, Alemania, y es más, los eventos más trágicos están en Estados Unidos, con tiroteos. Sí. Recientemente, hace 3 semanas, fue sorpresa la manifestación también de un tiroteo en Canadá. Sí. Entonces, no digo que estas dimensiones pudieran estar ajenas en nuestro país, pero hay una condición distinta también. El tema de inseguridad, el tema de narcotráfico, el tema de drogas, todo esto. Es más, recurrentemente ese es el temor de los maestros en secundaria. Sí. ¿Por qué? Resulta ser que pues cada vez la cuestión de estos grupos delincuenciales pues hacen acopio precisamente de estos menores. En secundarias. Comienza la cuestión. Es más, recientemente compartíamos información con estudiantes de la carrera de criminalística y nos decían que en un análisis que ellos hicieron sobre la población que está en los centros de corrección, pues resulta ser que su carrera delincuencial empezaron en segundo de secundaria. Sí, o sea, es un grado, coordinador, importante, y a mí sí me gustaría ser muy claros también con el auditorio, muy precisos, porque hablando de este tema, y disculpa que lo interrumpa, en un caso en la secundaria 11 el director acepta que está el tema de drogas presente en los estudiantes, y es algo como natural, y lo dijo el director abiertamente, es que no podemos hacer mucho, está el tema de drogas y están los estudiantes involucrados en esta situación. ¿Por qué hablarlo así de claro, con papás, mamás, el coordinador? Porque también es un tema en el que pues tienen que ver los padres de familia,
la autoridad, seguridad, la secretaría, protección civil, en fin, son varias dependencias. Fíjate, ayer cuando nos hacían la invitación a participar, nos marcaron una intervención telefónica. Sí. Y lo que me trae aquí precisamente es este punto. ¿Cómo puede contribuir a generar ambientes escolares? Y creo que me jala la atención en función de que también son los medios los que nos pueden ayudar a transmitir un mensaje positivo. ¿Cómo podemos precisamente generar ambientes erradicar la violencia en los entornos escolares? Es algo tan simple que nosotros ya tenemos la parte clave, que es la gestión de emociones. Y en esa gestión de emociones estamos partiendo de que somos una generación que no ha sabido lidiar con los temas de reconocer las mismas emociones y por ende se nos dificulta manifestarlas. Sí, si te ven feo, respondes, golpeas, correcto. Todas estas cosas tan tontas. Sí, pero entonces, ¿de dónde parte esa interpretación de los sentimientos o una emoción? Pues precisamente el entorno familiar. En casa. ¿Cómo podemos ayudar a que un niño no padezca bullying, por ejemplo? Y en este sentido es el simple hecho de darle un abrazo al hijo. Cuando va saliendo hacia la escuela, apapacharlo, empoderarlo precisamente de que tiene esa carga positiva en casa y que lo que reciba afuera va a depender de él cómo calibra esa parte emocional. Posteriormente, cuando regrese de casa, estar atentos. Y la comunicación. Efectivamente, nosotros le vamos a aplicar las 3C. Comunicar, creer y confiar. Creer y confiar. Coordinador, por cuestiones de tiempo voy a la pausa y regreso y continuamos con la entrevista para poder, me gustaría extenderme un poquito, voy a pasar los económicos más adelante para extendernos con este tema, con esta entrevista. Estoy platicando con Francisco Javier Ruiz Valenzuela, coordinador general de seguridad escolar de la SEC. Vuelvo después de la pausa. Haz tus denuncias con Karina Barraza en Contacto por La Invasora 101.9, lunes a viernes de 6:30 a 9 de la mañana y los sábados de 7 a 9 de la mañana.
coordinador pues de seguridad escolar de la SEC. El coordinador nos decía, bueno, retomando este tema y las 3C que nos decía ahorita, comunicación, creer y confiar. Creer y confiar, que es lo que aplica. ¿Cuál es ahorita la principal problemática que se tienen detectadas y en qué secundarias? Voy a enfocarme en secundarias por las situaciones que hemos tenido en la 11, la 60, en varias secundarias que hemos tenido reportes, pero ¿cuáles son los focos rojos ahorita de atención y por qué temas, por qué problemáticas? Claro, creo que hay temas diversos, pero esencialmente el tema del acoso escolar es un tema que está presente en todas las escuelas. Acoso escolar entre estudiantes, de personal hacia estudiantes. Bien, vamos a definir lo que es un acoso escolar o el bullying. El bullying tiene que reunir 3 características. Si se da entre pares, tiene que ser alumno y alumno. Entonces, tiene que haber la intencionalidad de daño. Tiene que haber una continuidad, es decir, constantemente, que sea repetitivo. Ajá. Y por último, que sea durante un periodo de tiempo. Es decir, una broma, un empujón, un empellón, no viene siendo un elemento de acoso escolar, no es bullying. Pero si es constante, sí. Es correcto. Si está la intención, si se da de manera repetitiva y durante un periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, una semana, un mes, hay veces que dura 15 días, el ciclo escolar. El ciclo escolar completo. Hay veces en que ya están asimilados y no lo denuncian con propiedad, pero ese es el acoso. Y se da entre iguales. Cuando viene un hostigamiento por parte de una autoridad superior hacia un menor, ese tiene una envergadura de carácter legal y puede denunciarse al maestro. Ese tiene otra, a la autoridad correspondiente. Y esa parte no nos toca a nosotros atenderlo. A nosotros, pero si estamos viviendo una situación de esta, se avisa a la línea de la educación, si ya hay un adulto, un maestro, personal, correcto, es ante la autoridad correspondiente, la Fiscalía, la Procuraduría de Niñas y Adolescentes, en su caso. La Procuraduría, tenemos una mesa precisamente para atender todos estos temas de carácter urgente. Y obviamente cuando se da el aviso, todo el protocolo se activa. Así que pueden estar confiada la ciudadanía que tenemos precisamente esa visión de salvaguardar los derechos de los niños. ¿Qué escuelas son ahorita claves para ustedes? ¿En qué municipios? Yo mencionaba algunas acá por casos documentados que tenemos, pero coménteme usted, ¿y cuántos casos tienen hasta el momento reportes de violencia en estos planteles? Dependiendo de la temporada, hay ciudades que tienen mayor incremento, pero Hermosillo nos registra entre un 60 y el 75% de todos los casos a nivel estado. ¿Cuántos llevamos hasta el momento? La contabilidad es casi, cuando menos en lo que va este ciclo, pues, bueno, es más, la primera semana de regreso a clases tuvimos alrededor de 35 menores detenidos. Sí, este dato lo teníamos, pero se ha aumentado, me imagino. Claro, pero ese fue el punto cúspide y nos dio la reflexión de que algo estaba pasando. Se nos vino como un fenómeno, pero en realidad ya lo teníamos apreciado. Y a lo que voy es que lo que estaban viviendo, la situación de estrés familiar, nos los trajeron al entorno al tercer día, ya los teníamos. Entonces, no es propiamente un acoso escolar. Sí, son diferentes situaciones, correcto. Pero casos en donde esté involucrada la violencia, el bullying, todo esto, el que haya derivado en una detención, ¿hay alguna contabilidad? Tenemos alrededor de 20 escuelas y todas son de carácter secundario. Lo que es de nivel elemental, nivel primaria, todavía el maestro nos ayuda a hacer la contención y la distensión de los problemas. En lo que es secundaria, pues ahí ahora sí que es una condición natural, en donde el crecimiento y desarrollo de los jóvenes tiene una falla en la cuestión del control de las emociones de los niños. Por eso derivo todo a que sea una gestión de emociones lo que nos salve precisamente de estos temas. Y es desde el entorno familiar en donde podemos fortalecer y darle ese blindaje a los menores, que sepan reconocer sus emociones y posteriormente hacer una gestión sobre las mismas. Indíquenme algunos de los planteles que son poco ahorita de estos 20. ¿Cuál es el plantel con mayor problemas ahorita, foco rojo? Como les digo, hay diferentes circunstancias y si le dijera ahorita retrocederíamos en el avance que ya tenemos en las mismas. De veras, es un tema tan sensible. Es correcto. Más o menos cuáles. Y créanme que son en los puntos en donde convergen la situación de contexto, es decir, los polígonos en donde la incidencia delictiva también está fuerte. Nada más quiero confirmar, ¿seguimos al aire en Facebook? En Facebook sí seguimos al aire. O hubo una falla estamos volviendo, pero hubo una falla.
retomamos comunicación, hubo una afectación en la señal, pero nos quedamos y nos mantuvimos vía Facebook Live, y no quiero afectar la entrevista para subirla más adelante a YouTube y usted pueda retomar esta entrevista que compartiremos, y ahorita recuperamos comunicación o señal a través de la invasora 101 FM, 101.9 FM. A ver, entonces, ¿cómo se actúa y qué responsabilidad tenemos cuando hemos escuchado esto, coordinador? Los pleitos o los problemas, pues sí, inician al interior del plantel y terminan fuera por obvias razones, claro, porque los chamacos y las niños, pues saben muy bien que adentro tendrían complicaciones, y luego hay un deslinde, es lo que nos han dicho, claro, papás, si estos problemas o estas peleas muy fuertes, por cierto, son en el exterior. ¿Cómo se actúa ante estas situaciones donde se dan estos pleitos fuera del plantel o en la banqueta? Claro, mira, hay un punto, lo voy a poner como una reflexión, hasta pisar el terreno hasta filosófico, en el sentido de un proverbio africano que nos dice: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará su aldea para sentir su calor. En esa reflexión estamos teniendo de que precisamente hiciéramos una valoración de cómo está nuestra aldea. Está incendiada y necesitamos tener una estrategia de atención. La nuestra es: primero apagamos el fuego y después entramos al rescate. En esa situación no estamos actuando solos, nada más como coordinación. Tenemos la mesa de seguridad que atiende a nivel municipal, a nivel estado y a nivel federal. Es decir, estamos interviniendo con toda la línea de mando que está en esos ámbitos. Pero hay sanciones, ¿no? Se actúa, está el tema de derechos humanos, está el tema de salud emocional, está el tema de la integridad, la seguridad, en fin, son muchas dependencias a las que les compete, pero no podemos decir no me toca a mí, y el papá también, la mamá o los tutores tienen responsabilidad, o sea, es un todo, ¿no? Estamos ya dejando en el pasado el concepto de sanciones. Es más, creo que ¿cómo se actúa todavía entonces? Nuestra generación actuó en la cuestión de que si te portabas mal era suspendido hasta 2-3 días. Ahorita vamos por el derecho a la educación como una prioridad. Entonces, adecuamos toda la cuestión del marco normativo y los protocolos para que el niño no deje de tener la instrucción. Coordinador, se supone que la casa, el hogar y la escuela son los lugares más seguros. Sí, ya ni hemos sentado al tema de las balaceras y estos protocolos que ya han causado controversia, que igual lo invitamos para que nos explique más adelante cómo actuar, porque me parece importante, pero quisiera cerrar este tema porque es una situación que los papás están diciendo, es un contexto o un entorno muy inseguro para mi hijo, o es un entorno de violencia, o es un entorno que está teniendo complicaciones. Veíamos casos documentados, amenazas, acuchillados en la 11, por ejemplo, y entonces es ahí, ¿hay seguimiento a estos casos? Totalmente, mira, pero también hay una lógica. De los menores que les hemos encontrado armas punzocortantes, sí, no lo hacen con la intención de ir a provocar un daño, lo hacen en una función de tener una protección, en esa visión de decir, hey, estoy siendo amenazado y necesito estar protegido. Es decir, nos rebasó el problema en lo local, no logramos como estructura educativa detectar la parte, es decir, es necesario que en las familias se les revise lo que llevan los menores a la escuela. Las mochilas, si llevan drogas, esto. ¿Han detectado venta de droga, consumo de droga al interior de los planteles? Lamentablemente esa parte es real y que incluso cada vez son de menor edad. O sea, menor edad decimos primer año o en primaria, porque veíamos un caso de primaria que traían drogas. Un caso, por ejemplo, que tuvimos hace menos de un mes. Sí, recuerdo. Niña de 9 años. Niña de 9 años, sí. Trasladando un estupefaciente y el asombro de la maestra de qué hacemos. Activamos el protocolo y obviamente se trasladó y se dio el caos. O sea, ese sería el problema ahorita, el problema de acoso escolar, bullying, sí, pero el tema de venta y consumo de droga en los planteles, que siempre sabemos que ha existido, ¿no? Pero es que si hacemos el análisis, eso es el todo. Es el todo. Porque analizas todo lo que es el perímetro de la escuela, ves incluso la parte del polígono en el que están, y esas son precisamente los referentes de disparidad que nos están generando el entorno escolar violento. Esto en planteles ya identificados, totalmente, nos decía, y se está actuando en base a todos estos protocolos. Tengo que irme a la pausa, pero si gusta cerrar, coordinador, con este tema. Bien, pues resulta ser que
tenemos una estrategia, hay protocolos y también hay un empate de salvaguardar el tema de derechos de los menores. O sea, esa es nuestra prioridad y en función de eso extendemos nuestras capacidades de logística para poder tener una garantía que las escuelas sigan siendo los espacios de paz. Esa es nuestra estrategia y dicho sea de paso, el INEGI nos acaba de dar el referente. Sí. Después del hogar son las escuelas donde la ciudadanía se siente más seguro. O en teoría tendrías que sentirte más seguro. No, es que ahí lo es. Vieras todo lo que nos transmiten los menores, de todo lo que está pasando en sus familias. Y esto nos favorece precisamente a retroalimentar con la comunidad a que necesitamos hacer un cambio en nuestras actitudes y seguir abrazando a nuestros menores porque nos están necesitando. Coordinador, yo quisiera extenderle una invitación de nuevo para continuar con este tema. No hay entrevista o tiempo que nos alcance, pero me gustaría hablar de los protocolos qué pasa en el caso de venta y consumo de drogas, qué pasa cuando hay una balacera, cómo se actúa, cuál es la recomendación a los papás, cómo se trabaja con maestros. Hay muchas dudas, tengo preguntas del auditorio, sin embargo, pues no nos alcanza el tiempo, pero le invito de nueva cuenta, incluso podemos abrir un espacio para poder hablar de este tipo de situaciones, con el fin pues a lo mejor de ayudar también y saber cómo reportar estos casos, cómo actuar, cómo buscar un psicólogo, cómo buscar esta atención emocional, qué hacer como padre de familia. Ya nos explicaban desde el área de seguridad pública cómo se puede solicitar también ayuda a través del área de seguridad pública, en fin. En tanto yo le agradezco nos haya compartido esta mañana. De acuerdo, totalmente disponible para estos temas. Muy bien. Javier Ruiz Valenzuela es coordinador general de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial de la SEC.